preguntara a usted que me explique la muerte espiritual, ¿usted me la podría explicar? ¿Por qué estamos muertos espiritualmente? Sin Cristo. ¿Por qué estamos muertos espiritualmente? ¿Dónde se produce esa muerte espiritual? En la vida de cada uno de los seres humanos que nacen en este mundo. Desde el niño que nace hasta el viejo que muere, nacen todos infectados con el pecado. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, nuestros primeros padres desobedecieron. Dios le había dicho, ustedes pueden comer y deleitarse de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Y el día que lo hagan, Él dijo, ciertamente morirán. Entonces, ¿qué? ¿De dónde se produce la muerte espiritual? Se produce desde el huerto, el jardín del Edén. Todo ser humano que nace sobre este planeta nace en la condición espiritualmente muerta. ¿Se entiende? Y usted dirá, bueno, ¿cómo hay grandes pensadores? Hay grandes filósofos, hay grandes científicos que no tienen a Dios en su vida y que pueden hacer muchos logros. Eso es verdad. Pero espiritualmente ellos están absolutamente muertos. Y por si todavía hubiere duda en alguno de ustedes, yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Míreme hacia acá. ¿Qué es lo que ve usted aquí? Un guante. Este guante fue hecho y fue creado al modelo de un pie. No, ¿de qué? De una mano. Cualquiera de ustedes que ve este guante sabe que este guante es para ponerlo ¿en qué mano? En mano derecha. Este guante, mire aquí, para que le voy a explicar así para que usted lo entienda. Este guante fue creado a la imagen de la mano. Igual como el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero este guante por sí solo no sirve para nada, porque no tiene utilidad y no tiene vida. ¿Cuándo este guante sirve para algo? Cuando yo me lo pongo en la mano. ¿Qué le quiero decir? Que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, no tiene mayor utilidad, no tiene mayor convicción espiritual, sino hasta cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de esa persona. Entonces esa persona comienza a ser útil en el reino y comienza a tener vida espiritual. ¿Qué es lo que hace que este guante tenga vida? La mano. ¿Lo entendió? Más fácil no se lo puedo hacer. ¿Qué es lo que hace que el hombre tenga vida? ¿Qué es lo que hace que el hombre sea, de alguna manera, verdad, pueda oír y pueda acudir al Evangelio? La vida que le es insertada, y esa vida la inserta ¿quién? ¿La iglesia? ¿El pastor? No, la inserta el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Así que, ¿cuántos de los que están aquí esta mañana están convencidos que necesitamos vida espiritual? Amén. Vida espiritual. Porque el hecho de que usted esté en una iglesia, a usted no lo hace un cristiano. Así es. Usted se puede pasar trabajando todo el día en una pizzería, pero usted no es pizza. ¿Se entiende? Puede estar todo el día, toda la semana, todo el mes en la pizzería, pero usted no es pizza. ¿Por qué? El hecho de que usted esté en un lugar no lo convierte en lo que ese lugar es. El hecho de que usted se siente todos los domingos en la iglesia no significa que usted sea cristiano. Amén. ¿Quién es cristiano? Aquel que ha reconocido al Señor y aquel que ha nacido de nuevo y aquel que está siguiendo sus pisadas. Segundo, me parece que quedamos nosotros en el segundo punto del domingo anterior, que sin el nuevo nacimiento dijimos que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Lo mismo que los demás. Y hoy vamos a tomar el punto número 3. Sin el nuevo nacimiento amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. San Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Y esta es la condición, que la luz vino al mundo. ¿Qué hizo? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... ¿Qué es lo que hace la luz? La luz deja manifiesta las obras. Entonces,
aquel que quiere seguir haciendo obras malas no le beneficia a la luz. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran absolutamente malas. Esta palabra de Jesús explica parte de lo que es nuestra naturaleza separada del nuevo nacimiento. Yo estoy hablando de aquellos que están separados del nuevo nacimiento. No somos neutros. Cuando se acerca a la luz espiritual, usted va a tener que tomar una reacción. ¿Cuántos de ustedes han estado tendidos sobre la cama, han estado ahí a oscuras durmiendo, y cuando alguien por equivocación, por error o por maldad le prende la luz, ¿qué ocurre con usted? Automáticamente la rechaza. ¿Y qué hace? Se tapa los ojos y dice algunas otras cosas, ¿verdad? Pero la primera reacción, ¿cuál es la primera reacción? Resistirse a la luz. Y espiritualmente hablando, hablamos de lo mismo. Cuando la luz del Evangelio llega a la vida de una persona, usted no crea que esa persona va a salir corriendo a recibir el Evangelio. Va a salir corriendo a recibir la luz, la buena noticia. No, su interna va a luchar y va a batallar hasta que el Señor logre doblegarlo a través del Espíritu de Dios. Porque usted no me diga que usted andaba por la calle buscando a Dios a brazos abiertos. No, andábamos pecando. Andábamos haciendo maldad, pero Él tuvo misericordia. Así que no somos neutros cuando se acerca la luz espiritual. ¿Qué es lo que hacemos? La resistimos. Y no somos neutrales ante eso. Si no somos neutrales cuando la oscuridad espiritual nos envuelve, ahí la gente, hermanos, se deja, ¿verdad? Y se libera. Cuando la oscuridad viene y los envuelve, algunos se desenvuelven bien en esa área, en ese medio. El amor y el odio siempre van a estar activos en el corazón que no se ha regenerado. Se mueven exactamente en direcciones equivocadas. Aborrecen lo que debe amar y ama lo que debe aborrecer. El hombre que está sin Dios, el hombre que está lejos de Dios, tiende a amar lo que hay que aborrecer y aborrecer lo que hay que amar. Y por eso es que la palabra del Señor dice, hermano, que en estos últimos tiempos, los días que nos han tocado vivir a nosotros, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Nosotros lo estamos estudiando los días martes por la tarde, estamos hablando de lo que es esta época y esta generación posmoderna que nos ha tocado a nosotros enfrentar y vivir. Este martes vamos a hablar un poco en la tarde de cómo los ve la sociedad, cómo la sociedad ve a la iglesia, y usted se va a sorprender cómo es que ellos nos ven a nosotros. Así que lo dejo invitado para esa clase, que va a estar muy buena. Sin el nuevo nacimiento, nuestros corazones son duros como piedra. Y eso lo vimos en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ahí había una promesa de parte del Señor. Había una promesa que tiene que ver con el nuevo pacto y ese compromiso que el Señor iba a realizar una obra profunda en la vida de aquellos que van a ser regenerados. Os daré corazón nuevo. Levánteme la mano todo el que aquí está seguro que tiene un corazón nuevo. Levánteme la mano, Pastor, yo antes era pero odioso y odiosa y hoy día el Señor me ha cambiado. ¿Cuánto Dios ha hecho una obra así? Yo antes era soberbio, altivo, altanero, pastor, y hoy día Dios me ha hecho más humilde. ¿Cuánto Dios le ha intervenido en su corazón? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué más dice? Por la dureza de su corazón. Eso nosotros lo vimos, ¿verdad?, en capítulos anteriores. Pero Pablo rastrea la condición desde la oscuridad hacia la alineación, la ignorancia y la dureza del corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Usted dice, cuando ve la noticia, cuando enciende la televisión y ve tanta tragedia, ve tanta muerte, ve asaltos, hermano, ve un montón de cosas, y uno dice, oye, ¿cómo la gente puede actuar de esa manera? ¿Cómo los tipos de allá no tienen ética? Antes, cuando nosotros éramos malitos, porque yo fui malito también algún tiempo, teníamos códigos, teníamos ética. Los viejitos eran intocables. Las mujeres eran intocables. Pero hoy día eso se ha desvalorizado. Hoy día no se tiene respeto por los ancianos, no se tiene respeto por las mujeres, no se tiene respeto por los niños. ¿Por qué? Porque el entendimiento del hombre sin Dios está entenebrecido, o sea, está rodeado por tinieblas. Y aunque tú te sorprendas y digas, ¿cómo puede haber hecho eso? ¿Cómo puede atentar contra su madre? ¿Cómo puede atentar contra su padre? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice, ajeno de la vida de Dios. Absolutamente ajeno. Dios por ningún lado en su vida. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Nuestra ignorancia es una ignorancia culpable, no es una ignorancia inocente. Está arraigada en nuestros corazones duros y resistentes. Eso lo dice Pablo en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros detenemos la verdad con injusticia. La ignorancia no es nuestro mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema? La dureza del corazón. La ignorancia no es el problema mayor que tenemos. El problema mayor detrás de la ignorancia es la dureza del corazón. Es el saber que necesitas a Dios. La ignorancia no te permite ver tu condición de necesidad de Dios. La ignorancia no te permite ver que necesitas cambiar tu rumbo, pero detrás de esa ignorancia va a estar siempre la dureza del corazón. Entonces, ¿dónde Dios tiene que intervenir, queridos hermanos, para que haya un cambio radical en la vida de un ser humano? En el corazón. Porque tú puedes hacer promesas. Tú puedes ir y en otro tiempo, ¿verdad? Muchos de ustedes caminaron dentro del mundo católico, apostólico, romano. Ahí se hacen mandas y se hacen promesas, pero la gente al final a veces no lo termina cumpliendo. Necesitamos cada uno de nosotros entender que el problema está en la dureza del corazón. Sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos a Dios ni de agradarle. Veamos Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8. No somos capaces de someternos a Dios ni agradarle. Por cuanto los designios de la carne, ¿cómo son? Enemistad contra Dios. Todo lo que mi carne quiere, todo lo que mi carne anhela y desea, va a ser enemistad contra Dios. Porque ¿qué es lo que quiere tu carne? Tu carne quiere comodidad. Cuando hablamos de carne, no estamos hablando de este físico, sino que estamos hablando de nuestros pensamientos, estamos hablando del medio que nos rodea, estamos hablando del sistema en el que nosotros estamos metidos. La carne diría, oye, ¿por qué te vas a levantar? Mira, te levantas de lunes a viernes temprano, te vas a la universidad, te vas al liceo, te vas al colegio. El sábado tienes otra cosa que hacer. El domingo podías quedarte en la cama, podías descansar, podías levantarte tarde. Eso te lo aconseja tu carne. Tu comodidad, tu sistema, el medio. Pero nosotros sabemos que todo eso es contra la voluntad de Dios. Por cuanto los designios de la carne, literalmente la mente de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice el texto? Porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, no están de acuerdo a la palabra, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Un poco me recuerdo lo que les dije hace 2 domingos atrás. ¿Por qué que usted le puede dar con la Biblia en la cabeza a sus hijos? Y ellos no aplican. Usted le puede dar con la Biblia en la cabeza y ellos no entienden. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden. No pueden agradar a Dios. El hombre natural todas las cosas las analiza desde la perspectiva natural y las ve como una locura.
Pero para nosotros la palabra del Señor es lo más deleitoso que nos pueden entregar. Ellos no pueden agradar a Dios. En el siguiente versículo nos damos cuenta de lo que Pablo quiere decir con los designios de la carne. El versículo 9, veámoslo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, está comparando a los que son nacidos de nuevo y tienen el Espíritu, con los que no han nacido de nuevo y por lo tanto no tienen el Espíritu, sino que solamente tienen la carne. O sea, si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene la obra ni los frutos del Espíritu en su vida, y lo que tiene son los frutos de la carne. Y usted sabe cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? Que el apóstol las enumera ahí en Gálatas. Pero él dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan 3:6. Su punto es que sin el Espíritu Santo, nuestra mente es tan resistente a la autoridad de Dios que no nos vamos a someter a Él y tampoco podremos hacerlo. En el huerto el hombre perdió esa habilidad para poder obedecer a Dios. Tal vez se lo expliqué el domingo anterior. Tenía dos opciones. Tenía esa libertad de albedrío, obedecer o desobedecer. El hombre decide desobedecer y de ahí para adelante queda inhabilitado para poder obedecer en su totalidad a Dios. Y Pablo lo dice claramente aquí en Romanos. ¿Por qué? Porque no podemos, humanamente y carnalmente no se puede. Ahí usted tiene a la persona que tiene problemas de alcohol. ¿Ha conocido usted a alguien con problemas de alcohol? Oye, no, si yo tengo el copete lo dejo cuando yo quiera, lo tengo dominado, dice el cura. Y no lo tiene tan dominado. Porque el rato que menos se lo espera, cae en la tentación. El que se mete droga en el cuerpo dice exactamente lo mismo. No, tranquila viejita, si esta cosa está dominado, yo lo dejo cuando quiera. No es así. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y dice que si el Hijo no os libertare, no podrán ser ellos verdaderamente libres. Así que la opción, hermano, y la solución es Cristo para nuestra vida. Vamos a someternos a Él y tampoco podrán hacerlo algunos, por cuanto los designios son enemistad contra Dios. Y si no podemos someternos a Él, no podemos agradarle. Y los que viven según su pensamiento y su dureza, no pueden agradar a Dios. Así de muertos y de entenebrecidos, así de duro estamos delante de Dios hasta que Él nos hace nacer de nuevo. Así de duro en esa condición, hermano, está la persona que no tiene a Dios en su vida. Avancemos. Sin el nuevo nacimiento no podemos aceptar el Evangelio. Efesios 4:18. Lo leímos recién. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Ahí está lo que hablaba recién. Pero el hombre natural, cuando hablamos del hombre natural, ¿qué estamos diciendo? El hombre natural, el que trabaja contigo todos los días, el que va en la micro contigo, el que no tiene a Dios en su vida. El hombre que aún no ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí Pablo nos da otra vislumbre de lo que implica en esta muerte y dureza en lo que nosotros no podemos hacer. El hombre natural, la persona no convertida, no regenerada, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El problema no es que las cosas de Dios están por encima de él intelectualmente, él las puede captar. Si le hablamos de la creación, él va a captar la idea de la creación.
Si le hablamos del pecado, él va a captar intelectualmente la idea del pecado. El problema es que la ve como una locura. Como una locura. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. De hecho, para él son tan locura que no las logra entender. Cabe notar que se trata de una imposibilidad moral, no de una imposibilidad física. Cuando Pablo dice el hombre natural no percibe y no las puede entender, quiere decir que el corazón es tan resistente para recibirla que la mente justifica la rebeldía del corazón y las ve como una locura. Aquellos que no tienen al Señor en su vida, aquellos que no han tomado una opción, aquellos que Dios no les ha dado arrepentimiento. De esa manera ellos funcionan. El corazón es tan resistente para recibir el Evangelio que hace que la mente justifique esa conducta. Que la justifique. Oye, hermano y vecinos y amigos, ¿y usted por qué no va a la iglesia? ¿Qué le dice a la gente aquí? ¿Qué le han dicho a usted? A ver. No estoy preparado, dice. Otro dice, estoy muy joven para eso. Otros dicen, soy muy malo para ir a la iglesia. Otros dicen, tengo un vecino que va a la iglesia, pero es peor que el diablo. ¿Se dan cuenta? Su razonamiento y su entendimiento justifica la dureza de su corazón. La justifica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta rebeldía es tan completa que el corazón realmente no puede recibir las cosas que son del Espíritu. Porque es una incapacidad real. Pero no es una incapacidad forzada. La persona no regenerada no puede, de alguna manera, porque se cierra a esa opción. Su preferencia por el pecado es tan fuerte que no puede elegir el bien. Y es un yugo real y terrible. Pero es un yugo que solamente Dios puede romper. Usted puede hacer muchos tratos. Usted puede hacer muchos compromisos. Pero quien realmente le va a traer un cambio radical a su vida es Dios, a través del Espíritu Santo. Sin el nuevo nacimiento nadie puede acudir a Cristo y nadie puede confesarlo como Señor. No te olvides lo que dice el libro de Filipenses, ¿verdad? Que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua le confiese que Jesucristo es Señor. Diga conmigo, Jesús es Señor. Es fácil decirlo, ¿no? ¿Pero sentirlo? Sentir que realmente Jesús es Señor de mi vida. Señor viene de la palabra griega. A ver, lo bíblico, ¿cuál es la palabra griega para Señor? Kyrios. Y Kyrios significa amo, dueño, Señor, jefe. Amo, dueño, Señor, jefe. Entonces, cuando la iglesia está diciendo Jesús es mi Señor, está atribuyéndole al Señor toda la autoridad que ese nombre tiene. Pero en la realidad y en la práctica, ¿realmente Jesús es tu Señor? Si al momento de elegir entre Dios y el mundo, tú estás eligiendo el mundo, entonces Jesús no es tu Señor. Sino que estás sirviendo y estás honrando a otro que no es tu Señor. Por eso Jesús dijo y fue claro, nadie puede servir a dos señores. Porque vas a amar y vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Sin el nuevo nacimiento no pudimos acudir a Cristo, ni aceptarlo, ni confesarlo como Señor. Para nuestros hermanos de la iglesia apostólica, para los hermanos de los primeros siglos, decir Jesús es mi Señor era símbolo de muerte. Por eso es que la palabra en Romanos dice que si confesares con tu boca, Romanos, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy para nosotros, hermanos, es fácil decir Jesús es mi Señor. Sí, Jesús es mi Señor. Agarro un micrófono y me paro en una plaza y digo Jesús es mi Señor.
Pero para los hermanos del primer siglo de la iglesia, decir Jesús es mi Señor era sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el único señor del imperio era César. Entonces cuando un cristiano decía Jesús es mi Señor y César no es mi Señor, era condenado a muerte. En ese contexto Pablo escribe ese texto y ese versículo. Pero hoy día cualquiera le dice a Jesús Señor. Y hoy día cualquiera se autodenomina cristiano. Y hoy día cualquiera se autodenomina discípulo del Señor. ¿Qué es lo que dice San Juan? Vamos primero ya que estamos en Corintios. Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino... ¿Cómo podemos nosotros llamar a Jesús Señor? ¿Cómo yo puedo decir Jesús es el Señor de mi vida solo a través del Espíritu Santo? Si yo soy un convertido, si yo soy una persona que me he arrepentido, puedo decir que Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque dentro mío está el Espíritu Santo. Amén. Pero no toda la humanidad y no todas las personas pueden decir que Jesús es su Señor, porque no todos tienen al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Veamos qué dice Juan 6:44. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién lo trajo a usted a la congregación? Dios. ¿Quién lo trajo a usted al buen camino? Lea el versículo. Cuando nosotros estudiamos el pacto de redención, ¿cómo funciona el pacto de redención? Usted sabe que el pacto de redención fue hecho en la eternidad. ¿Por quién? Por la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que decide la cantidad de personas que le va a regalar al Hijo para la salvación. ¿Quién lo decide? El Hijo tiene que venir a hacer la obra en la cruz para darle salvación a los que el Padre decidió. Y el Espíritu Santo en este tiempo está llamando y está trayendo a los que el Padre determinó que iban a ser salvos. Entonces, ¿quién le trajo a usted a la congregación? El Padre. ¿Y cuándo lo decidió? Lo decidió hace meses atrás. Cuando usted lo vio un poquito deprimido, lo vio complicado y él decidió traerlo a la congregación para que se sienta mejor. ¡No! Nuestra salvación fue planificada y decidida desde antes de la fundación. Eso debería hacerlo a usted saltar en una pata. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió que usted y yo íbamos a estar hoy día sentados en la silla de la iglesia. ¿Qué dice ahí el verso 44 de Juan 6? Ninguno puede venir a mí. Ninguno. ¿Ese ninguno significa? Ninguno. Nadie se puede meter ahí como se mete en el estadio o como se mete en el cine, a lo mejor por ahí. No, nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora la forma en cómo lo trajo varía. Algunos de ustedes lo invitó un predicador, algunos lo invitó un familiar, algunos en la cárcel, otros en el hospital. Diferentes formas Dios los llamó, pero Dios los trajo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Veamos qué es lo que dice el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Y voy más, y le dejo San Juan 15, dice: no me elegisteis vosotros a mí. Teológicamente, nosotros no andábamos buscando a Dios. Como a veces escuchamos algunos testimonios, ¿verdad? A mí me ha tocado escuchar muchas veces a lo largo de mis años que llevo de ministro y predicando, algunos testimonios que son fascinerosos, que son fascinantes. De gente que pensaba
y de gente que creía que ellos andaban buscando a Dios. Como si Dios se hubiera extraviado. Dios nunca se extravió, no hay por qué andarlo buscando. Dios siempre ha estado allí donde ha estado por toda la eternidad. Pero ¿qué dice Juan 15:16? No me elegisteis vosotros a mí. Lean usted porque parece que no lo logro convencer. Sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Yo sé que en la familia de ustedes hay gente que es mejor que usted. Yo sé que en su familia hay gente más generosa, hay gente más educada, mejor. Pero si usted me pregunta por qué Dios lo eligió, yo no lo sé. Ni siquiera sé por qué Dios me eligió a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Dígale que está a su lado, Dios te eligió. Al que está al otro lado, dígale, muévalo, puede despertarlo. A esta hora la suegra le empieza a hacer lo suyo y empiezan a dormir al mundo. Yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? ¿Para qué lo ha puesto el Señor? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No quiere decir que un actor en un escenario o que un hipócrita en la iglesia no pueda decir las palabras Jesús es Señor. Quiere decir que nadie puede decirlo y sentirlo en serio sin ser nacido del Espíritu Santo. Es moralmente imposible para el corazón muerto, para el corazón entenebrecido, para el corazón duro y resistente, celebrar el señorío de Jesús en su vida sin haber nacido de nuevo. ¿Puede alguien que está siendo velado dentro de un féretro alegrarse? ¿Puede alguien que está dentro de un féretro levantar su mano y decir gracias Señor por la salvación? ¿Puede alguien que está siendo velado dentro de un féretro regocijarse y alegrarse por la salvación? No, ¿por qué? Porque está muerto. ¿Quiénes se alegran y se regocijan de haber sido salvos? Los que han nacido de nuevo, los que están vivos. Por eso debe haber actitud de gratitud en la iglesia. Usted debiera entrar por la puerta, hermano, pero de rodillas a la iglesia. Sé que estoy exagerando, pero es eso. Porque todo el listado de pecados que Dios nos ha perdonado, ese nos llevaba de cabeza al infierno. Pero Jesús apareció en escena y nos rescató. No por una obra que tú y yo hayamos hecho, ni porque mi papá es pastor, ni porque mi abuelito no. Nos salvó solo por obra y gracia de su misericordia. O como dice Jesús 3 veces en San Juan 6, nadie puede ir a Él a menos que el Padre lo lleve. Y cuando mediante esa atracción Dios lleva a una persona a una conexión viva con Jesús, a eso se le llama nuevo nacimiento. San Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dentro de la doctrina de la gracia, nosotros predicamos y enseñamos, ¿verdad?, el llamamiento eficaz o el llamamiento eficiente. Y ahí nosotros damos detalles, textos bíblicos en los cuales se enseña y se deja claro que la atracción que provoca el Espíritu de Dios en la vida de un hombre es humanamente imposible resistirlo. Por eso es que nosotros no profesamos el arminianismo, porque los arminianos dicen que el hombre puede decidir si es salvo o no es salvo. Dicen que el hombre puede decidir, yo acepto o rechazo. Teológicamente eso no es así. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, es imposible que esa persona se resista al poder y a la gracia del Espíritu Santo. Imposible. El Señor se va a encargar de llamarlo, el Señor se va a encargar de quebrantarlo. Y si tiene que sacarle un ojo, le va sacando. Y si tiene que cortarle una pierna, le va a cortar una pierna. Y si tiene que quebrantarlo y hacerlo saborear polvo, lo va a hacer saborear polvo. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse y sea entrado al reino.
Así que, queridos hermanos, siéntase usted un privilegiado porque Dios lo ha llamado y usted está sanito para servir al Señor. Cuando esta atracción, Dios lleva a una persona a una conexión viva con Jesús, lo llamamos el nuevo nacimiento. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y el verso 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todas estas maravillosas obras de atraer, conceder y dar son la obra de Dios en la regeneración. Sin ella no vamos a Cristo, porque preferimos dejarlo para después. Nuestra preferencia por la confianza en nosotros es tan fuerte que no podemos ir. Y eso es lo que tiene que cambiar en el nuevo nacimiento. Una preferencia y una capacidad nos son otorgadas. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios. Mira que está a tu lado muy serio. Y dile, ¿necesitamos? No, con eso no lo convence para nada. Así como si fuera el pastor, así fuerte como necesitamos. No, todavía no convence. Y le corta la grabación. Necesitamos